reconoció que Cherres, Rubén Cherres, el famoso Rubén Cherres, que fue el arquitecto de toda esta estructura, que Rubén Cherres le pidió el currículum y que él se lo dio a Cherres. En definitiva, Cherres era el que gestionaba el nombramiento de estas grandes autoridades para obviamente a partir de ellos ver qué saca. Y entonces Cherres le pidió, como también lo promocionó pues al ministro de Energía, Vera Grunauer, pues, que eso aparece en otro de los audios. Entonces, ¿cómo el gobierno puede tapar con un solo dedo la luz del sol? ¿Cómo puede querer tapar la estructura? Que siempre dijo, aquí no hay ninguna estructura. ¿Cómo que no hay ninguna estructura? Si van cayendo cada semana, caen 3, 4 personas del gobierno que están vinculados a los casos de corrupción. No sacamos a Aguiar porque lo que pasa es que no podía quedarse la empresa Petroecuador sin titular algunos días. ¿Y por qué lo sacaron de un día para otro? Porque sí podían sacarlo y encargarle a una persona de dentro de Petroecuador de manera provisional. O sea, creen que somos pendejos todo el Ecuador. La primera reacción ante la primera denuncia de la Posta fue prácticamente diciendo al pueblo tranquilos que esto es una calumnia. Esto no tiene ningún asidero, esto fue una calumnia. Pero sucede que se quedaron muy poco tiempo con el tema de la calumnia, porque no pasó ni 2 días y apareció una nueva denuncia de la Posta, donde aparecían conversaciones que eran imposibles de rebatirlas. Cuando el presidente dijo que no hay nada en su gobierno, se vio que Hernán Luque Lecaro estaba prácticamente haciendo la fiesta con la empresa coordinadora de empresas públicas. Y entonces ahí ya cambió de tono respecto de él y dijo que un exfuncionario, y esto está en un comunicado del Ministerio de Gobierno, un exfuncionario no compromete a todo un gobierno. O sea, con esta lógica, cada vez que aparece una persona que ha hecho algo indebido, entonces ya es exfuncionario y no compromete al gobierno. Qué hermoso. Entonces, pero luego de Hernán Luque, que ya pensaron que ahí terminaba la tormenta, porque además le dieron tiempo para que Hernán Luque se fugue del país, se vaya del país. Claro que dicen que lo encuentre donde esté, sí, pero saben que no les interesa que venga Hernán Luque Lecaro. Primero lo negaron, porque Lazo dijo, yo entraba al banco y él salía, por ahí es un juego de palabras. Hernán Luque Lecaro estuvo 10 años de vicepresidente del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues, ¿qué cree que somos pendejos? Pero eso no quedó allí porque cuando ya el gobierno pensó que se la sacaba, apareció nuevamente el tema de otro de las denuncias de la Posta, donde se veía que había conversaciones en las que estaba involucrado el gran padrino, pues el cuñado. Y entonces ahí ya tuvo que decir, yo respondo por lo mío y no por lo de los demás, cada quien que responda. Ya comenzó a curarse. Y luego hubieron declaraciones del ministro Jiménez que decía más o menos que le pide que ya es hora que saquen todos los videos y todas las cosas, porque estaban ya desesperaditos, querían ver hasta dónde tiene. Y la Posta lo que ha hecho es de entregarles a cuenta gotas todo, porque cuando ya quieren cantar victoria se les cae otro, como el ministro de Agricultura que acaba de caérseles. Y se les fue cayendo el gerente de CNEL, se les fue cayendo el gerente de la CELEC, se les fue cayendo el secretario general de la administración, Iván Correa, pues, que era más o menos el que estaba encima de Hernán Luque Lecaro y que era el que más lo defendía. Entonces terminaron por sacarlo. Se terminó yendo el secretario jurídico de la presidencia, el abogado Pozo, porque obviamente ahí están todos los contactos. ¿Y quién trabajaba con el abogado Pozo? El gerente de Petroecuador, antes de ir de gerente de Petroecuador, Aguiar trabajaba en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y Aguiar también terminó cayendo. Cuando incluso, mire esto que es importante lo que voy a citar. Mire cómo le toman del pelo al Ecuador creyendo que somos una bola de pendejos. Fernando Santos, cuando analiza el tema de Aguiar, dice, le contesta ayer, el día de ayer en Ecuavisa, en el programa con Lenin Artieda, 13 de febrero, dice, no sacamos a Aguiar porque lo que pasa es que no podía quedarse la empresa Petroecuador sin titular algunos días. ¿Y por qué lo sacaron de un día para otro? Porque sí podían sacarlo y encargarle a una persona de dentro de Petroecuador de manera provisional.
O sea, creen que somos pendejos todo el Ecuador. Entonces, ahí está el caso de Aguiar también, que se les cayó. El caso del ministro de Agricultura, que sale en estos videos y que estuvo en Sonorama, y reconoció, esto es brutal lo que voy a decir, reconoció que Cherres, Rubén Cherres, el famoso Rubén Cherres, que fue el arquitecto de toda esta estructura, que Rubén Cherres le pidió el currículum y que él se lo dio a Cherres. En definitiva, Cherres era el que gestionaba el nombramiento de estas grandes autoridades para obviamente a partir de ellos ver qué saca. Y entonces Cherres le pidió, como también lo promocionó pues al ministro de Energía, Vera Grunauer, pues, que eso aparece en otro de los audios. Entonces, ¿cómo el gobierno puede tapar con un solo dedo la luz del sol? ¿Cómo puede querer tapar la estructura? Que siempre dijo, aquí no hay ninguna estructura. ¿Cómo que no hay ninguna estructura? Si van cayendo cada semana, caen 3, 4 personas del gobierno que están vinculados a los casos de corrupción. ¿Cómo es que no hay ninguna estructura y aquí no pasa nada? Y creen que insultando a la gente y volviéndoles a decir a la gente el relajo y no sé qué otras cosas más, con eso ya lo solucionan el problema. Con eso no lo soluciona el problema. Entonces se va viendo que había toda una estructura allí para trabajar. Entonces el tema se les pone cuesta arriba porque esto los califica como lo que son, pero además como una especie de educación política para la ciudadanía. Les hago notar lo siguiente, porque esto lo dije hace mucho tiempo. Cuando un gobierno crea una estructura, una unidad, que en este caso era la Secretaría Anticorrupción de Política Pública Anticorrupción, es porque algo van a hacer. O sea, quieren poner un membrete para que la gente diga, mira, qué honrados que son, que hasta crean una Secretaría Anticorrupción. Pero es para que no haga nada, porque de acuerdo a la estructura de la Secretaría, primero Secretaría tendría solo 10 empleados. 10. Y luego, para investigar la corrupción a nivel nacional, están locos. Y segundo, esa estructura tenía como funciones fijar políticas anticorrupción. No tenía la función de investigar. Y en el camino se equivocó Lasso, porque de pronto, de la noche a la mañana, lo coge a Berresoto, a Luis Berresoto, que era el que estaba al frente de esta unidad, y le ordena que en 2 semanas le presente un informe sobre los casos de Flopec y los casos de Cenel, y que le presente esa cuestión. Y entonces lo puso contra la pared ante el Ecuador entero a Berresoto, a hacer a rompecincho un informe. Y claro, Berresoto dijo, aquí me hundo en el barco con todos, y sacó su informe, que no es ningún informe favorable al gobierno. Y el momento que le entregó el informe, y esto se conoce por las tertulias que tuvieron, el presidente le dijo traidor, le dijo a Berresoto cuando recibió el informe. ¿Traidor a quién? ¿A las personas o a la institución? ¿Qué querían? Que Berresoto se hunda y diga que todo estaba bien en Flopec. Por ejemplo, tenían el monopolio para el transporte de petróleo y combustibles. Por lo tanto, eso está creado desde la ley de reserva de carga desde la década de los 70. Y entonces, ¿qué es lo que tenían? No tenían ni siquiera buques propios, sino que estaban trabajando con buques arrendados y con un socio que era el que le estaba manejando el tema. Entonces, el monopolio era a favor de privados, no a favor del Estado. Y tuvo que sacar el informe, pues, Luis Berresoto. Entonces apareció otro traidor, porque el que les destapa, claro, lo pusieron contra la pared, y el otro, ¿qué tuvo que hacer? Decir lo que estaba pasando. Y ahora Luis Berresoto anda de canal en canal explicando las cosas, y se dio cuenta de que no le convenía él hundirse con el barco. Con el agua de mar purificada, Esencia Marina, eliminamos toxinas, parásitos y ayudamos a eliminar el estreñimiento y lograr un mejor funcionamiento del hígado.
Una receta rápida pero de grandes beneficios consiste en beber en ayunas 250 mililitros de esencia marina, agua de mar purificada, durante 3 días, donde se eliminarán a través de una diarrea no bacteriana sales y minerales que tienen que ser compensados. Para ello, elaboramos 1 litro de agua isotónica que consiste en mezclar 250 mililitros de esencia marina con 750 mililitros de agua natural. Igualmente, por 3 días, con ello logramos una limpieza colónica efectiva, desparasitante y económica. Esencia marina, agua de mar purificada.